Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a comenzar entonces la tarea del día de hoy. Vamos a iniciar entonces con la oración. Entonces, unidos de pensamiento, vamos a agradecerle a Dios por un nuevo día más de vida, por poder estar aquí presentes, por las enseñanzas que vamos a recibir, por el alimento que nos provee, por la familia y los amigos, por los nuevos conocimientos. Le pedimos a Dios que derrame sus bendiciones sobre las personas que lo necesitan, sobre las personas que sufren, que lloran, que están en un hospital, que tienen preocupaciones y problemas, que necesitan una luz y una mano amiga. Le pedimos que ilumine a nuestra hermana Armina en su conferencia para que su verbo sea fluido y que todas sus enseñanzas nos lleguen a nosotros. Que así sea. Bueno, el día de hoy la conferencia es A la luz del espiritismo, la reencarnación, a cargo de nuestra querida hermana Hermila Rojas. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos, encarnados y desencarnados. Seamos todos bienvenidos a esta tarde de reflexión y rogamos pues a Dios que nos ilumine la mente, que nos ayude a organizar las ideas, los pensamientos, para que todos podamos y puedan entender y comprender mejor la enseñanza del día de hoy. Va a ser muy sencillo, entonces pues vamos a la luz del espiritismo, la reencarnación. Este es la bibliografía. Eh, la bibliografía son los libros de la doctrina de los espíritus, el libro de los espíritus, el cielo y el infierno, la Génesis, el Evangelio según el espiritismo, qué es el espiritismo, el problema del ser y el destino del maestro León Denis, Amor y vida con Jesús, del libro es psicografiado por Ubaldo Rodríguez y dictado por el Espíritu Felipe. Entonces, el espiritismo, vamos a hablarlo lo más sencillo que podamos, es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. En cuanto a ciencia práctica, consiste en las relaciones que es posible establecer con los espíritus. Como filosofía, abarca las consecuencias morales que de dichas relaciones emanan. Entonces, vemos aquí que el espiritismo es esa ciencia práctica para todos nosotros. Consiste en las relaciones que podemos establecer con los espíritus, que se puede establecer con los espíritus, y esa filosofía que abarca todas las consecuencias morales que nacen de las enseñanzas de los espíritus superiores. Podemos definirlo así. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Entonces, como vemos, es una ciencia que trata de la naturaleza de nuestro origen, como nosotros como espíritus inmortales tenemos un origen y tenemos un destino. Ese destino sabemos que es la perfección y de las relaciones que existen con el mundo corporal. El libro de los espíritus contiene los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres.
las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios y codificada por el maestro Allan Kardec. Este libro contiene la base de todo el edificio de la doctrina de los espíritus. Este libro de los espíritus está conformado por 4 libros. El primero son las causas primeras, Dios. El segundo libro es el mundo espírita o mundo de los espíritus. El tercer libro, las leyes morales. Y el cuarto libro, esperanzas y consuelos. Entonces, pues vamos a hablar sobre todo lo que es la doctrina un poquito. Entonces, los fundamentos en los que está conformada la doctrina de los espíritus está la existencia de Dios, Jesús guía y modelo, inmortalidad del alma, la reencarnación, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, ley de evolución, ley de causa y efecto, la comunicabilidad de los espíritus, pluralidad de mundos habitados y ley de justicia, amor y caridad. Como estos fundamentos, cada que nosotros llegamos a esta casa, nos los encontramos de frente, ¿cierto? Yo solo quiero hacer una pregunta y si alguna vez nos hemos parado ahí cuando subimos la escalera a leerlos, a reflexionar sobre estos fundamentos que nos da la doctrina de los espíritus. La reencarnación, palingenesia, la gran ley, metempsicosis y resurrección son términos que nos hablan de lo mismo, ¿sí? Pues en diferentes culturas estos términos significan lo mismo, que es los renacimientos de todos nosotros. Y los vamos a desarrollar en el transcurso de esta charla. El principio de la reencarnación es una consecuencia inevitable de la ley del progreso. Sin la reencarnación, ¿cómo se explicaría la diferencia que existe entre el actual estado social y el de los tiempos de barbarie? ¿Cómo explicaríamos nosotros el estado evolutivo de las personas si no existiera la reencarnación? ¿Qué sería de nosotros? ¿Estaríamos aún en esos estados primitivos? No habría cómo explicar la evolución del ser, porque la única doctrina que nos la explica claramente esta evolución hacia la espiritualidad superior es la doctrina de los espíritus. Hoy digamos que la civilización como está, no, de ahí mismo podemos deducir cómo ha evolucionado el ser humano. Las personas o en nuestra infancia como espíritus, porque todos tenemos una infancia, ¿sí? Así como el niño empieza a crecer, el espíritu ha tenido la misma infancia. Desde que nace a la vida como ser humano, tiene esa niñez, esa infancia, esa juventud, esa vejez, cuando ya llega pues a la adquisición de los conocimientos. Entonces, por eso con la reencarnación es la única que nos explica el estado evolutivo en que se encuentra hoy día el planeta. Si las almas fueran creadas al mismo tiempo que los cuerpos, las que nacen hoy serían tan nuevas, tan primitivas como las que vivieron hace 1000 años. Entonces, hay muchas culturas o religiones que creen que el espíritu o alma nace al mismo tiempo que nace el cuerpo, ¿sí? Entonces, pues lo que la doctrina espírita lo explica más claramente, que todos seríamos, si naciéramos al mismo tiempo como nace el cuerpo, pues siempre seríamos seres primitivos, sin ningún conocimiento, sin
sin las primeras bases, ¿sí? Entonces, hoy en día vemos que hay seres que desde pequeñitos tienen una inteligencia ya muy desarrollada. Entonces, ya no podemos decir que somos primitivos, porque nosotros tenemos un conocimiento. Además, no habría ninguna conexión entre ellas, ninguna relación necesaria y serían independientes unas de otras. Entonces, si las almas fueran creadas al mismo tiempo, pues desaparecerían con la muerte también, pero eso sabemos que el alma trasciende. Reconozcamos, por el contrario, que las almas de hoy ya han vivido en tiempos lejanos, que posiblemente fueron bárbaras como su época, pero que han progresado, que en cada nueva existencia traen lo que han adquirido en las existencias anteriores. Entonces, hoy podemos decir que las mismas almas que vivieron en ciertas épocas antiguas, en ciertas épocas bárbaras, ya hoy las almas han cambiado, todos nosotros hemos cambiado, hemos sido mejor, nos hemos mejorado. El espiritismo, cuyo punto de partida está en las palabras de Cristo, como este partió de las de Moisés, es una consecuencia directa de la doctrina cristiana. A la idea vaga de la vida futura, agrega la de la revelación de la existencia del mundo invisible que nos rodea y puebla el espacio, y con eso determina en forma precisa la creencia, la de un cuerpo, una consistencia y una realidad en el espíritu, en el pensamiento. Ya hoy nosotros tenemos esa conciencia clara sobre la vida futura y sobre todo en la revelación del mundo invisible. Todos sabemos que los espíritus es una realidad, que su pensamiento es real y el pensamiento de nosotros pues igual, ¿no? Entonces hay un cuerpo, una consistencia y una realidad que es en el pensamiento. Mediante el espiritismo, el hombre sabe de dónde viene y hacia dónde va, por qué está en la tierra, por qué sufre transitoriamente y ve por todas partes la justicia de Dios. Sabe que el alma progresa sin cesar a través de una serie de existencias sucesivas hasta que haya alcanzado el grado de perfección que la aproxima a Dios. Entonces, mediante el conocimiento de la doctrina de los espíritus, ya nosotros sabemos de dónde venimos. Venimos del mundo espiritual y hacia dónde vamos. Pues venimos de allá y allá volvemos, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué unos sufren más que otros? Y en todo, pues encontramos en todas partes está la justicia de Dios. Sabemos que a medida que vamos de reencarnación en reencarnación, nosotros vamos aprendiendo más y más, vamos adquiriendo mayores conocimientos y que a través de las diferentes vidas, pues vamos alcanzando ese grado de perfección que nos tiene que aproximar hacia Dios algún día. Sabemos que estamos muy lejos de esa perfección, pero que es a través del trabajo que nosotros podemos llegar allá. Sabe que todas las almas, como tienen un mismo punto de origen, son creadas iguales, con la misma actitud para progresar en virtud de su libre albedrío. Entonces, todos nosotros, como espíritus, hemos sido creados sencillos e ignorantes, sin ciencia y sin conocimiento, pero dotados con todas las actitudes y con todas las herramientas necesarias para nuestro progreso espiritual, para nuestro crecimiento. Sabemos que esas herramientas que Dios nos ha dado son esas potencias del alma y que todos tenemos las mismas herramientas, que son la inteligencia,
el pensamiento, la mente, la memoria, la voluntad, el libre albedrío, la razón. Todas estas son las potencias del alma, es decir, las herramientas que todos tenemos, porque Dios a ninguno le dio más que a otro. Y todo nuestro crecimiento depende pues de nuestro libre albedrío. Mediante el estudio de la situación de los espíritus, el hombre sabe que la felicidad y la desdicha en la vida espiritual son inherentes al grado de perfección. Que cada uno sufre las consecuencias directas y naturales de sus faltas, o dicho de otra manera, que es castigado por donde ha pecado. Entonces, que de ese modo el culpable sufriría eternamente si persistiera siempre en el mal, pero que el sufrimiento cesa con el arrepentimiento y la reparación. Entonces, mediante el estudio de la doctrina que nos dan los espíritus superiores y que el maestro Allan Kardec hizo a través de la observación de preguntas, respuestas, de ese gran estudio que él hizo, se dio cuenta de que hay una gran escala en el estado evolutivo de los seres del mundo espiritual y que ahí si hemos obrado mal, pues hay infelicidad y que los espíritus buenos, que los espíritus benévolos son felices, que cada uno sufre las consecuencias directas o naturales según haya cometido faltas, ¿sí? Según hayan sido nuestras faltas. Ok, nuestras pruebas son de acuerdo a nuestras faltas. Somos castigados por donde hemos pecado. Que de este modo el culpable sufriría eternamente, pero que el sufrimiento cesa con el arrepentimiento y la reparación, o sea que eso depende únicamente de nosotros, de cada uno de nosotros. Desde el momento en que nosotros reconocemos nuestros errores, nuestra falta, cuando viene ese arrepentimiento, ¿sí? Entonces, la reparación es devolver el bien por el mal que se hizo. La necesidad de reparación es un principio de rigurosa justicia que puede considerarse como la verdadera ley de rehabilitación moral de los espíritus. Este mensaje es un pensamiento muy hermoso que encontré del maestro Allan Kardec, donde nos explica que la reparación es un principio de rigurosa justicia y que es donde nosotros nos rehabilitamos a través del bien, del trabajo que nosotros hagamos ayudando a los demás, de mejorándonos a nosotros mismos, con el estudio, con todo lo bueno que nosotros hagamos en este mundo. Nosotros aquí nos estamos rehabilitando de nuestras faltas, de nuestros errores, de las infracciones a las leyes divinas. En este capítulo, en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Reencarnación, ley de justicia, ley de causa y efecto. La reencarnación era una idea común en los tiempos de Jesús. En las escrituras sagradas, el punto donde el maestro se refiere a ella de una forma clara e inequívoca es el pasaje en el que él, después de descender del monte Tabor, donde mantuviera contacto con sus amigos espirituales, afirma de manera incuestionable que Juan Bautista fue la reencarnación del antiguo profeta Elías. Entonces, el maestro Jesús explicó a sus apóstoles, porque sus apóstoles preguntaban, ¿por qué pues los escribas decían que Elías debía venir primero? ¿Sí? Entonces el maestro Jesús esclarece a sus apóstoles después
de la transfiguración, cuando él bajó del monte Tabor, de ese encuentro que él tuvo con Elías y Moisés. Entonces, ahí es donde los apóstoles se dieron cuenta de que Juan Bautista era la reencarnación del profeta Elías. El pensamiento de que Juan el Bautista era Elías y que los profetas podían volver a vivir en la tierra se encuentra en muchos pasajes de los evangelios, particularmente en los relatos del evangelio según el Espiritismo, capítulo 4, en el 1, 2 y 3. Si esta creencia hubiese sido un error, Jesús no hubiera dejado de combatirla como combatió tantas otras. Lejos de eso, la sancionó con toda su autoridad y la colocó como principio y como una condición necesaria cuando dice que nadie puede ver el reino de los cielos si no naciere de nuevo. E insiste, no os maravilléis de lo que os dije que es necesario que nazcáis de nuevo. Entonces, con este pensamiento, con este mensaje, uno siempre se ha preguntado por qué no podíamos ver el reino de los cielos. ¿Por qué, a pesar de tantos conocimientos que hay, por qué nos es necesario volver a nacer de nuevo? Pues nosotros somos seres imperfectos. Nosotros somos esos seres que estamos en ese camino de progreso hacia la espiritualidad superior. Estamos trabajando para llegar un día a perfeccionarnos, a mejorarnos. Y solamente a través de las diferentes reencarnaciones es que nosotros podremos despojarnos de ese hombre viejo, de esas imperfecciones, de todos esos defectos que nosotros tenemos, vicios que hay arraigados en nuestro ser, el egoísmo, el orgullo, las vanidades. Entonces, para poder entrar a ese reino de los cielos es necesario que volvamos a nacer de nuevo, porque una sola existencia es insuficiente para nosotros poder purificarnos, para poder mejorarnos, para poder sanarnos. Resurrección y reencarnación. La reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre de resurrección. Creían que un hombre que vivió podía revivir sin explicarse con precisión la manera como esto podía suceder. Ellos tenían esa idea de que el hombre podía volver a vivir, a revivir, pero se imaginaban que era en el mismo cuerpo, no tenían la idea cómo era esa transformación. Designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama más juiciosamente reencarnación. Y en efecto, la resurrección supone el regreso a la vida del cuerpo que murió, lo que la ciencia demuestra ser materialmente imposible. Entonces, es imposible, ya nosotros, pues así no tengamos ningún estudio, uno ya sabe que el cuerpo que muere se descompone, ¿sí? Que después de un tiempo la carne va todo desapareciendo, que los huesitos tarde o temprano se convierten en cenizas y luego todo eso se convierte en abono para las plantas. Entonces, no se puede volver a resucitar en el mismo cuerpo, como lo creían antiguamente. Y la misma ciencia pues lo ha demostrado claramente que eso es imposible y la doctrina de los espíritus también. La reencarnación es el retorno del alma o espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo, formado para ella y que nada tiene de común con el antiguo. Entonces, lo que el hombre crea es ese nuevo cuerpecito a través de la unión del espermatozoide y el óvulo, que se unen para formar ese cuerpo que viene a ser la habitación del espíritu que viene del espacio, de ese espíritu que está preparado para venir a habitar nuevamente en este cuerpo. Entonces ese es el retorno del alma o espíritu a la vida corporal. Esa es la reencarnación.
No habría forma, aquí el espíritu Felipe a través de la psicografía de Ubaldo Rodríguez nos dice que no habría forma de entender la ley y los profetas. Esto es el amor de Dios si no tuviéramos en cuenta el fenómeno de la reencarnación, del renacimiento del alma en un cuerpo para seguir su crecimiento espiritual. ¿Cómo podríamos entender nosotros las enseñanzas, todo lo que desde la antigüedad han venido enseñándonos, los profetas, los evangelios del Maestro Jesús, todo ese amor que Dios da a la humanidad a través de la ley de justicia, de amor y de caridad para que nosotros nos reformemos día a día? El Maestro de Nazaret, que vino a dar testimonio de la verdad, establece en forma de síntesis el alfa y el omega de la evolución, la razón de ser de la existencia y el objetivo de la vida terrenal. Y la fase reencarnatoria son esas expresiones graduales de desarrollo espiritual. A través de las diferentes reencarnaciones, pues nosotros vamos a ir desarrollando nuestra inteligencia, ir creciendo en sabiduría, en amor, despojándonos de nuestros vicios, y eso nos va haciendo que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Nicodemos, sabemos nosotros que él era un doctor de la ley, que estaba muy conmovido con las enseñanzas del Maestro Jesús y que fue a buscarlo de noche precisamente para que sus compañeros no lo vieran. Y él estaba muy preocupado y le dijo: Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y el Maestro Jesús le dice: en verdad, os digo que nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y él, más preocupado que nadie, pues, ¿y cómo es posible que un viejo vuelva a entrar en el vientre de la madre para nacer de nuevo? Y el maestro le dice: eres maestro, eres un doctor de la ley, ¿cómo es que no sabe estas cosas? Entonces él, muy preocupado, pues el maestro vuelve y le dice que es necesario que nazcamos de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Yo me preguntaba en este momento cuando yo leía pues el Evangelio, porque no lo traje todo porque es bastante extenso, capítulo muy extenso, pero que es muy bonito estudiándolo. Yo decía: ¿cuántos Nicodemos hay en el mundo en este momento? ¿Cuántos conocedores de la ciencia, científicos, grandes científicos? ¿Cuántos conocedores de las leyes de derecho, de leyes de ciencias, de leyes civiles? ¿Cuántos doctores hay en el mundo que no tienen ni idea qué es lo que es necesario para volver a nacer? No tienen ni idea de la ley de la reencarnación. Entonces la reencarnación aparece como una necesidad absoluta para todos y cada uno de nosotros, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley natural. Solo ella puede decir al hombre de dónde viene y para dónde va y por qué está en la tierra, y justificar todas las anomalías, todas las injusticias aparentes que presenta la vida. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de existencias, la mayor parte de las máximas del Evangelio pues son ininteligibles. Y como por eso dieron lugar a interpretaciones tan contradictorias. Y ese principio es la clave que debe restituirle su verdadero sentido. Entonces, sin este principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de existencias, la mayoría de las enseñanzas del Maestro Jesús, pues,
en muchos casos son ininteligibles para la mayoría de la humanidad, porque si nosotros analizamos uno de esos capítulos del Evangelio, especialmente capítulo 5, cuando dice bienaventurados los afligidos, si todos aquí en la tierra sufrimos, sin la reencarnación, ¿cómo vamos a ser felices? ¿Cómo vamos a encontrar ese reino de Dios si no tenemos nuevas oportunidades? ¿Para qué sufrimos entonces? ¿Para qué tanto enfermedades? ¿Para qué tanto sufrimiento si siempre vamos a estar ahí en ese sufrimiento? Por eso solamente la pluralidad de existencias nos da la clave de todo lo que acontece en nuestra vida diaria. Como igualmente se sabe entre la metempsicosis de los antiguos y la moderna doctrina de la reencarnación, hay una gran diferencia que los espíritus rechazan y es de la manera más absoluta, la transmigración del alma del hombre para los animales y de los animales para el hombre. Entonces, antiguamente, recordemos que se creía, y en las diferentes culturas aún se cree, que el alma del hombre puede reencarnar en la de los animales. Y eso pues es demostrado que es imposible porque el espíritu humano siempre va en vías de progreso, de crecimiento espiritual, que nunca retrocede. Se puede estacionar, pero nunca retroceder. La idea de la reencarnación está presente en los enunciados filosóficos de los antiguos griegos. Sócrates la enseñaba y Platón la entendía. Pitágoras la expresaba en una forma rudimentaria en la idea de la transmigración. Nosotros sabemos que Pitágoras no es el autor de esta doctrina, porque él la tomó de los antiguos griegos, de los hindúes y orientales. Los grandes iniciados de la antigüedad ya la percibían, aunque no entendían su mecanismo profundo de expresión. Y es Jesús quien la describe en su esencia pura, la progresión del hombre hacia los estados de más pura espiritualidad. Sócrates en la prisión enseñaba a sus discípulos. Él les decía que el cuerpo conserva los vestigios bien marcados de los cuidados que se ha tenido por él o de los accidentes que ha experimentado. Es decir, que aquí en la tierra, si nosotros hemos tenido accidentes, hemos tenido buenos cuidados, partiendo a la vida espiritual nos llevábamos eso. Lo mismo que enseña la doctrina de los espíritus. Que lo mismo sucede con el alma cuando se despoja del cuerpo, lleva las señales evidentes de su carácter, de sus afectos y las señales que cada uno de los actos de su vida le dejó. Y así la mayor infelicidad que puede sucederle al hombre es irse al otro mundo con un alma cargada de crímenes. Entonces todo esto lo enseñaba Sócrates a sus discípulos cuando él ya lo tenían detenido en la cárcel. De tantas opiniones diversas, la única inquebrantable es la que vale más recibir una injusticia que cometerla y que ante todo debe uno dedicarse a no parecer hombre de bien, sino serlo. Entonces, si desde Sócrates, tiempos remotos a la venida del Maestro Jesús, él ya enseñaba a sus discípulos estas enseñanzas. Y Sócrates y Platón continúan siendo esos precursores de la doctrina y de la idea espírita, del espiritismo. Así pues, al enseñar el dogma de la pluralidad de las existencias corporales, los espíritus renuevan una doctrina que nació en las primeras edades del mundo. Esta doctrina de los espíritus no es que haya nacido hace 160 años, sino que desde que existe el mundo, desde que existen hombres, existen también espíritus. Entonces, han venido también renaciendo.
renuevan esta doctrina porque ya existía, solo que nos la presentan bajo un punto de vista más racional, más conforme con las leyes progresivas y más en armonía con la sabiduría del Creador, despojada de los accesorios de la superstición. En el libro de los espíritus continuamos y él dice, ¿qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. ¿Y cuál es la naturaleza íntima del espíritu? Pregunta el maestro Allan Kardec. Los espíritus responden, no es fácil de analizar al espíritu con el lenguaje humano, porque el espíritu no es una cosa palpable para vosotros, no es nada. Para nosotros es algo, es decir, para los espíritus superiores. Saberlo bien, nada es nada y la nada no existe. ¿Y qué es el alma? En la 134 dice un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Pues un espíritu. Entonces, un pequeño repaso, por eso yo no me detengo en esto. ¿Las almas y los espíritus son pues idénticamente la misma cosa? Sí, las almas no son más que espíritus antes de unirse al cuerpo. El alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo, perdón, invisible y que se revisten temporalmente de una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. Entonces nosotros somos esos espíritus que estando encarnados, pues somos lo mismo, las almas, y que necesitamos de un cuerpo para podernos purificar y para podernos ilustrar a través del trabajo, a través de nuestra mejora espiritual. El alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo es solo una envoltura. Entonces, tres cosas hay en nosotros. Nosotros estamos conformados por el cuerpo o ser material análogo al de los animales, animado por el mismo principio vital. O sea que nosotros tenemos los mismos componentes de los que están formados los animales y con el mismo principio vital. Pero hay una diferencia que ya ahorita ya la vamos a explicar. Segundo, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo, es el espíritu. Tercero es el lazo que une el alma al cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. Y este cuadrito siempre se nos facilita para poder explicar cómo estamos nosotros conformados. Es el espíritu, es el ser pensante, el ser que es inteligente. El espíritu es el que tiene emociones, sentimientos, es el que piensa, el que ama, el que odia también, porque si no está bien evolucionado, pues tiene odio, resentimientos. Y el periespíritu, que es la envoltura semimaterial, es la envoltura del espíritu. Y el espíritu siempre va antes de la encarnación y después de la desencarnación con su campo periespiritual. Y el cuerpo, que es el que le facilita el trabajo aquí en la tierra. Aquí para nosotros pensamos que es el espíritu y quien maneja y hace que nosotros nos movamos, que tengamos esa plasticidad, pues es a través del campo periespiritual para podernos desplazar. Nosotros mismos somos los que damos la orden a cada uno de nuestros movimientos. Aquí quien habla es el espíritu a través del campo periespiritual y transmite a través del cuerpo físico. Entonces, esta es un cuadrito que siempre se nos facilita para poder explicar. Y es la forma más clara que el espíritu, cómo puede el espíritu reencarnar. Entonces vemos que como el campo periespiritual es semimaterial, él se une a la materia, molécula a molécula, como nos lo explica el maestro Allan Kardec.
Entonces, en el libro de los espíritus, continuamos en la pregunta 132. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Dios les impone la encarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Para algunos es una expiación y para otros una misión. Pero para alcanzar esa perfección deben soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal y en esto consiste la expiación. Entonces, algunos son expiaciones, venimos a expiar, porque yo estoy entre esas, todos venimos a expiar, o sea, son muy raros los que vienen en son de misión, y otras son pruebas también. Entonces, para eso, para poder progresar, necesitamos también, pues, resistir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En la 166 dice, ¿cómo acaba de purificarse el alma que no alcanzó la perfección en la vida corporal? Soportando la prueba de una nueva existencia. Y en la 166, ¿a cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Acaso por su transformación como espíritu? Es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para lograrlo le es necesaria la prueba de la vida material. A cada instante nosotros nos estamos transformando. Estamos sufriendo esa transformación a medida que nosotros nos instruimos, a medida que nosotros trabajamos en el bien, que vamos mejorándonos. Entonces vamos haciendo una transformación hacia la espiritualidad mayor, pero también si trabajamos, porque hay clases de trabajo que es a lo contrario, si obramos mal, si hacemos daño, si hacemos, le hacemos daño a nuestro prójimo, pues lógicamente que no vamos a subir, sino que nos vamos a estacionar. ¿Y cuál es el objetivo de la reencarnación? Expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad, sin lo cual, ¿dónde estaría la justicia de Dios? ¿Dónde estaría esa justicia? Si en un hogar nace un niño bien bonito, con sus manitas, con sus ojitos bien lindos, sus orejitas, todo feliz, contento, pues es una felicidad, una alegría. Y en otro hogar nace un niño sin bracitos, sin piernitas, ciego, sordo, mudo, ¿sí? Ahí muchos preguntarían que eso sería injusto, ¿sí? Sería injusto que porque en un lado hay un niño o en el mismo hogar hay un niño feliz y otro niño que se ve triste. Pero ahí se ve la justicia de Dios, porque cuando nosotros nos equivocamos, cuando cometemos errores, pues esas son las expiaciones, que Dios nos da oportunidades para que el espíritu expíe y repare, aunque pues en una misma existencia muchas veces no se puede hacer las tres cosas al mismo tiempo, el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Pero el espíritu que está en ese cuerpecito está trabajando para su propio mejoramiento. Y ahí está la justicia de Dios, que no quiere que sus hijos queden en la infelicidad siempre, sino que todos lleguemos un día a ese perfeccionamiento. Si Dios es soberanamente bueno y justo, no puede actuar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen pues una causa y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Entonces, todas estas vicisitudes, todo lo que nos acontece en la vida, ¿no? Enfermedades, sufrimientos, miserias, pérdida de seres queridos, todo eso tiene una causa, ¿sí? En nuestras vidas pasadas. Y puesto que Dios es justo, pues esa causa es justa. Todo nuestro sufrimiento. ¿Sobre qué está basado el dogma de la reencarnación? En la justicia de Dios y en la revelación. Porque como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos
una puerta abierta al arrepentimiento. Es esa la puerta del arrepentimiento que Dios deja abierta para todos nosotros, hasta que nosotros nos cansemos de sufrir. Y como cuando andamos en la vida equivocados, haciéndole daño a los demás, haciéndonos daño a nosotros mismos, y cuando ya nos cansamos, entonces vienen los arrepentimientos. Y si ese arrepentimiento es sincero, pues entonces Dios envía su ayuda para sacarnos del Senegal. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a aquellos cuyo progreso no dependió de ellos mismos? Vemos nosotros los que nacen cojos, mancos, los que no tienen voz, los mudos, los sordos, los que no tienen cómo actuar por sí mismos. Entonces, pues eso sería como injusto de parte de Dios si no hubiese una oportunidad para el espíritu, porque como todos somos sus hijos y todos tenemos que un día llegar a ese progreso espiritual. La encarnación en los diferentes mundos transcurren en la tierra todas nuestras diferentes existencias corporales. No, no todas, sino en los diferentes mundos. La que pasamos en este mundo no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y lejanas de la perfección. Entonces, esta es una de las existencias más materiales que nosotros estamos viviendo en este mundo y más lejanos de la perfección que estamos, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar siempre aquí, que para eso es la ley de la reencarnación, las oportunidades que Dios nos da a través del renacimiento para continuar nuestro progreso. Los lazos de familia fortalecidos por la reencarnación. Los lazos de familia no son destruidos por la reencarnación como piensan algunas personas. Al contrario, se fortifican y se estrechan y el principio opuesto es el que los destruye. Entonces, hay muchas personas o en muchas doctrinas que creen que al desencarnar una persona o ellos dicen es que murió, que todo se acabó, que ya no hay nada para ellos y ni siquiera una oración hacen por los seres que han partido a la vida espiritual. Entonces, con la reencarnación, nosotros sabemos que esos lazos no se rompen, que esos sentimientos que trabajamos, que construimos, que cuando andamos en el mismo camino, hacemos amistades, eso trasciende. Y eso es lo que nosotros, tarde o temprano, pues volvemos a encontrarnos. Entiéndese aquí que se trata aquí del afecto real del alma a alma, el único que sobrevive a la destrucción del cuerpo, porque los seres que no se unen en este mundo sino por los sentidos no tienen ningún motivo para buscarse en el mundo de los espíritus. Solo son duraderos los afectos espirituales, porque lo que se construye en razón de la parte material, por las cosas materiales, eso se destruye en el momento en que nosotros partimos a la vida espiritual, porque eso no nos lo podemos cargar. Pero si hemos construido buenos sentimientos, hemos hecho buenas cosas, entonces esos sentimientos son los que nosotros nos llevamos. La unión y el afecto que existen entre parientes son indicio de la simpatía anterior que los aproximó. Con la reencarnación y el progreso que es su consecuencia, todos los que se han amado se reencuentran en la tierra y en el espacio y marchan juntos para llegar a Dios. Los que fallan en el camino retardan su adelanto y su felicidad, pero no se ha perdido toda esperanza. Ayudados, animados y sustentados por aquellos que los aman, saldrán un día del Senegal en que están sumergidos. Con la reencarnación, en fin, hay esa solidaridad perpetua entre los encarnados y los desencarnados con estrechamiento de los lazos afectivos. ¿Cuáles son los límites de la encarnación? Hay límites
Propiamente hablando, la encarnación no tiene límites bien marcados, si se entiende por eso la envoltura que constituye el cuerpo del espíritu, ya que la materialidad de ese envoltorio disminuye a medida que el espíritu se purifica. Entonces, la reencarnación no tiene límites bien marcados porque eso constituye de acuerdo a las ganas que cada uno le meta para purificar esa materia, para purificar el vestido o la envoltura del espíritu, que es su campo periespiritual que se debe ir purificando en las diferentes reencarnaciones. Progresión de los espíritus. Los espíritus son buenos o malos por su naturaleza o bien se van mejorando ellos mismos. Son ellos mismos que se van mejorando y al mejorarse pasan de un orden inferior a otro superior. Hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos. Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia. Dio a cada uno una determinada misión con el fin de ilustrarlos y hacerlos alcanzar progresivamente la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximarlos a él. La felicidad eterna y pura es para los que alcanzan esa perfección. Entonces, Dios a todos nos creó sencillos e ignorantes, pero ya explicamos que fuimos dotados con muchas potencias del alma. Entonces, el maestro León Denis en este libro también nos habla sobre la reencarnación. Dice que el alma, después de residir temporalmente en el espacio, renace en la condición humana, trayendo consigo la herencia, buena o mala, de su pasado. La ley de los renacimientos explica y completa el principio de la inmortalidad. La evolución del ser indica un plan y un fin, y ese fin, que es la perfección, no puede realizarse en una existencia por más larga que sea. Por eso necesitamos ir para poder volver. Debemos ver en la pluralidad de las vidas del alma la condición necesaria para su educación y su progreso. Entonces, a través de la pluralidad de las diferentes vidas que nosotros nos vamos educando, que nos vamos mejorando y así progresando. La reencarnación afirmada por las voces del más allá es la única forma racional por la que se puede admitir la reparación de las faltas cometidas y la evolución gradual de los seres. Sin ella no se ve sanción moral satisfactoria completa. No hay posibilidad de concebir la existencia de un ser que gobierne el universo. ¿De dónde vienen también los niños prodigios? Músicos, pintores, poetas, todos aquellos que desde la niñez muestran disposiciones extraordinarias para las artes o para la ciencia, mientras que tantos otros quedan en la mediocridad de toda la vida a pesar de una labor insana. Entonces, ¿por qué hay niños que nacen y que desde los 3, 4, 5 añitos ya tienen grandes actitudes para las matemáticas, para las ciencias, para la medicina, para los números? O sea, todo se les facilita, mientras que a otros nos queda difícil hasta aprendernos las tablas. Entonces, eso es una señal de progreso, el progreso que ha realizado el espíritu. E igualmente, ¿de dónde vienen los instintos precoces, los sentimientos innatos de dignidad o bajeza, contrastando a veces tan extrañamente con el medio en que se manifiestan? Hay niños y jóvenes personas que desde su infancia son humildes, sumisos, tienen una educación que, mejor dicho, son muy nobles, mientras que otros, pues, denotan la agresividad, los vicios. Entonces, sí, ¿por qué es eso? ¿Sí? Entonces, solamente a través de los diferentes renacimientos, pues nos explica el porqué de esta situación. La ley de justicia se revela en las menores particularidades de la existencia.
Las desigualdades que nos chocan resultan de las diferentes situaciones conquistadas por las almas en su grado infinito de evolución. El sentido del ser, el destino del ser no es más que el desarrollo a través de las edades de la larga serie de causas y efectos generados por sus actos. Nada se pierde, los efectos del bien y del mal se acumulan y germinan en nosotros hasta el momento favorable de revelarse. Y ninguno de esos efectos puede desaparecer por sí mismo. Así puede que vengamos varias existencias a la Tierra, nuestros defectos, efectos, todos esos vicios, si nosotros no le ponemos un alto en el camino, si no ponemos de nuestra voluntad, pues siempre van a estar ahí. Solo la reparación tiene ese poder para que nuestras malas acciones desaparezcan, para que esas manchas que nosotros hemos creado en nuestro campo periespiritual se borren. Es únicamente a través de la reparación, que es devolver siempre el bien por el mal que hemos causado. Entonces, cada uno lleva para la otra vida y trae al nacer la simiente del pasado. Hoy día, científicos del área de la mente reconocen el fenómeno reencarnatorio y estudian aplicando metodologías, dice el espíritu de Felipe. Es metodologías específicas para su comprobación. El profesor Raymond Moody, Brian Weiss, el doctor Stevenson, estos son grandes investigadores sobre lo de la muerte, las reencarnaciones y las muertes al borde, me enredé, al borde de la muerte, sí. Y otros investigadores de la psique reconocidos por sus publicaciones en el tema ya demuestran en esos tratamientos clínicos la certeza del fenómeno de la palingenesia, que es la misma ley de la reencarnación. La reencarnación representa la piedra angular en la comprensión del amor de Dios, de su justicia y soberana bondad. Nadie está destinado al sufrimiento, porque eso depende de cada uno de nosotros. Todos somos hijos de Dios y nuestro destino es conquistar la felicidad como nadie puede conquistarla en una sola existencia. Por esto no se maraville tu mente, cree en la propuesta de Jesús, es necesario nacer de nuevo. Como sus relaciones se perpetúan tanto en el mundo espiritual como en el mundo corporal, la fraternidad se basa en las mismas leyes de la naturaleza. El bien tiene un objetivo y el mal consecuencias inevitables. Por eso es necesario que nosotros siempre trabajemos en el bien, porque no quisiéramos seguir cultivando el mal, porque ya sabemos las consecuencias. Con la reencarnación desaparecen los prejuicios de razas, de castas, pues el mismo espíritu puede volver a nacer rico o pobre, gran señor o proletario, jefe o subordinado, libre, esclavo o esclavo, hombre o mujer. Entonces, con la reencarnación desaparece. Si hoy somos grandes proletarios, si somos grandes señores, si tenemos grandes poderes, riquezas, en una otra existencia vamos a hacer todo lo contrario. Dios estableció leyes plenas de sabiduría, con el objetivo único del bien. El hombre encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirlas. Su ruta está trazada en su conciencia y tiene la ley divina grabada en su corazón. Entonces, con esto nosotros sabemos que Dios al crearnos insculpió en nuestra conciencia las leyes divinas y que esa ley divina está grabada en nosotros y que ahí es donde nosotros nos cabe la responsabilidad de nuestros propios actos. Y para terminar, pues
Si el hombre se ajustara rigurosamente a las leyes divinas, no cabe duda de que evitaría los males más punzantes y viviría feliz en la tierra. Entonces, nacer, vivir, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley. Es un pensamiento del maestro Allan Kardec, donde nos muestra que es necesario volver a nacer de nuevo para nuestro propio progreso, para nuestro mejoramiento personal, para nuestro crecimiento, para llegar un día a poder llegar a ese reino de Dios al que hemos sido invitados desde que Dios nos ha creado. Muchísimas gracias a todos. Le damos gracias a Armila por su conferencia. No sé si mi abuelito tiene algunas palabras. Bueno, muy buenas tardes para quienes están en la plataforma, por acompañarnos. E igualmente, darle las gracias de nuevo. Muchísimas gracias. E igualmente a quienes están acá presencial en la sala. La disertación que nos ha hecho nuestra querida Hermila, fundamentada en la codificación. Eso esclarece y llama a que muchos despertemos el sentimiento, el deseo de entrar a estudiar la doctrina espírita con seriedad, de una manera metódica y permanente. Entonces, lo que nuestra querida Hermila nos ha disertado ha sido, para mí, enaltecedor. Y lo que Hermilita quiso decirnos son las experiencias al borde de la muerte. Esa es la frase, las experiencias al borde de la muerte. Y nos trajo también, es decir, como referencia al doctor Ian Stevenson. Este gran investigador, pues ya falleció, está en el mundo espiritual. Más de 2000 casos de reencarnación comprobada por el doctor Ian Stevenson. Quede claro, él no era estudiante de la doctrina espírita, era un gran investigador, un científico que con sus conocimientos dio a la humanidad una luz sobre lo que es la reencarnación. Más de 2000 casos de reencarnación comprobada. Entonces, los que estamos estudiando la doctrina espírita nos debe de dar esa seguridad de que la doctrina espírita es una propuesta de innovación, una propuesta de libertad de pensamiento, una propuesta que nos hace sentir cada día mejores seres humanos, y a través de la ley de la reencarnación vamos subsanando los errores y las equivocaciones del ayer. Entonces, mi querida Hermila, ¿me permite darle un fuerte abrazo? Gracias, hermano. Y yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que personalmente me siento muy feliz, pero muy feliz de ver que ya hay nuevas voces, nuevas inteligencias que están oxigenando el centro espírita con sus disertaciones. ¡Qué alegría! Me siento muy feliz. Para todos y todas un fuerte abrazo y que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Para renovarnos. No espere vivir sin problemas, una vez que los problemas son ingredientes de evolución necesarios en el camino de todos. Ante los propios errores,
no resbale hacia la disculpa y, sí, enfrente las consecuencias de ellos, a fin de rectificarse, como quien aprovecha piedras para construcciones más sólidas. No pierda tiempo y serenidad delante de las probables decepciones del camino, por cuanto aquellos que suponen decepcionarnos están decepcionando a sí mismos. Reflexione siempre antes de actuar, a fin de que sus actos sean conscientes. No exija perfección en los otros, ni aun en usted, pero procure mejorarse cuanto fuera posible. Simplifique sus hábitos, experimente humildad y silencio, cuando la violencia o la irritación aparezcan en su área. Comunique sus obstáculos solo a los corazones amigos que se muestren capaces de auxiliar en su beneficio con discreción y bondad. Delante de los propios conflictos, no intente tomar o doparse, buscando huir de su propia mente, porque de toda ausencia indebida usted volverá a los estragos o necesidades que haya criado en el mundo íntimo, a fin de sanearlos. Recuérdese de que usted es un espíritu eterno y si usted dispone de paz en la conciencia estará siempre inalcanzable a cualquier injuria o perturbación. André Luis. Libro, Coraje, Francisco Cándido Xavier. Autores, Espíritus Diversos. Bueno, para finalizar, vamos a realizar la oración de cierre. Entonces, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a poner cómodamente y vamos a agradecer a Dios por las enseñanzas, por esta conferencia, por poder estar aquí presentes, para que todos estos conocimientos que aprendimos el día de hoy podamos practicarlos, podamos enseñarlos a los demás y ser ese hombre de bien para iluminar el camino. Le pedimos a Dios por las personas que sufren, que lloran, que necesitan esa mano amiga, que están enfermas, que necesitan un consejo, que necesitan un amigo. Oramos también por Divaldo Pereira Franco, que en este momento de enfermedad se ha iluminado. También por nosotros, por nuestras familias, para que siempre seamos iluminados, seamos bendecidos y continuemos por este camino del bien. Que así sea. A los que están en Zoom, muchas gracias por asistir. Los esperamos de nuevo el otro sábado.